programa de estudio pondrán ustedes el nombre igual. Siguiente pantalla del semestre anterior, tienen ustedes la ubicación del sitio, estudio, la lámina, todo lo que es decir, la localidad. Ustedes tienen la localidad y tienen el río que cruza, y sobre ese río, hacia aguas arriba, pues indicarán la localización. Esta línea roja indica la localización de la boquilla, el eje de la cortina, donde van a localizar ustedes su obra o estructura de presa. Ya va a indicar todo esto, las comunicaciones, ¿sí? No sé si ya lo tengan en la presentación anterior, pero bueno, es indicar las carreteras o los caminos, una macrolocalización del sitio. Un acercamiento a una microlocalización, donde indique otra vez nuevamente la localidad estén trabajando, y una línea que presente el eje de la cortina en el sitio sobre el río. Siguiente lámina, la cuenca que deben de tenerla del semestre pasado. Pueden dejar la misma que utilizaron el semestre pasado, aunque sabemos que la presa va a quedar dentro de la cuenca, ¿no? Pueden ustedes, este es el punto que ustedes tienen del semestre anterior, y hacia aguas arriba van ustedes a indicar el sitio de localización de su presa. Nuevamente aquí indicarán otra línea con otro color o con otra simbología que me indique la boquilla de la presa, ¿no? Será la boquilla de la cuenca y luego la boquilla de la presa sobre el cauce principal con sus aportaciones de color azul. ¿Sale? Finalmente, pues seguirán con las curvas características. Las curvas características, una vez que definieron el sitio de la boquilla, tendrán que indicar esta ilustración en la lámina, donde se indique la superficie libre del agua que se alcanza para el nivel máximo que tienen, que ustedes indicaron, que van a indicar en su sitio, la curva máxima, ¿no? Dependiendo si esta es una montaña, bien, esta es una montaña, por tanto no llegué hasta la montaña. Esta línea blanca indica el eje de la cortina. Entonces, bueno, no llegamos hasta la cima, solo hasta una parte más abajo, ¿no? Una parte más abajo. Entonces, ustedes, en el extremo de la que define su eje de la cortina, pues ahí trazan su polígono con la curva de nivel y los extremos de ese eje de la cortina, ¿de acuerdo? Indicando la elevación del fondo en su tabla que está del lado derecho, indican la elevación del fondo del cauce o del nivel de desplante de la cortina, y la máxima superficie hechurada, es decir, obtienen el área de esta superficie que hechuraron y la colocan en este sitio, ¿no? Eso es lo que va en esta lámina. Finalmente, la tabla donde indican ustedes los cálculos de volumen acumulado. Finalmente, el volumen acumulado con la fórmula número 1 y el volumen acumulado con la fórmula número 2, como lo hicimos en clase, o con de alguna otra manera, ¿no? Que sepan. La primera columna, pues la parte de lo que es la elevación, coincidirá este primer nivel con el nivel del fondo, del cauce que indicaron en la lámina anterior. Área del polígono inferior, área del polígono superior, área promedio, la suma de las dos áreas anteriores dividida entre 2. El incremento de volumen calculado con la fórmula 1 y el incremento de volumen calculado con la fórmula 2. El volumen acumulado con la fórmula 1 y el volumen acumulado con la fórmula 2, es decir, los acumulados de los incrementos de volumen de cada una de las columnas con la fórmula 1 y con la fórmula 2, ¿sí? Eso indicarán ahí. Y finalmente, pues graficarán la gráfica correspondiente a los curva elevación-volumen, elevaciones en el eje de las ordenadas y volúmenes en el eje de las abscisas. Tendrán dos curvas aquí, una la correspondiente a los acumulados de la fórmula 1 y la otra la correspondiente a los acumulados de la fórmula 2. Y finalmente acá tenemos el área, la curva de elevaciones áreas, una fórmula nada más, digo una curva, y esta va a ser la correspondiente a la elevación con el área en el eje de las abscisas. El área promedio es lo que van a graficar, no la del polígono 1 ni la del polígono 2, el área promedio. ¿De acuerdo? Eso es lo que van a hacer aquí, y ahí lo vamos a dejar para que tengan su otra clase. Comentarles entonces nada más que para el uso consultivo, para que sepan ya, los que es por equipo, son 2 personas, tienen 2 cultivos.
tendrá que ser 150 hectáreas. Para los que es individual, va a ser 100 hectáreas su polígono de riego. ¿Sí? ¿Me escucharon? Bueno. Sí, profe. Sí. Estaba pensando que habían ido. ¿Sale? ¿Vale? Mañana continuamos. Esta fue de prueba. Mañana continuamos a las 7 o'clock, ¿no? Una duda, doctor. Pues empezó a hacer a la clase. ¿Qué pasó? Dígame, ¿alguien iba a hablar? A las 8. A las 7 de mañana. A las 7. ¿Sale? Una duda, por ejemplo, no sé si recuerde, le habíamos comentado Calderón y Nahum y yo que bueno, como yo me quedé solo, que si podíamos unir nuestra zona de estudio, porque mi cuenca quedaba dentro de la de ellos. No sé si podamos seguir así o ya trabajamos individual. ¿Tres personas? Sí. 3 personas, bueno, sí, también puede ser 3 personas, pero serán entonces 200 hectáreas. 3 personas serán 200 hectáreas. Sí, 150. 100 para una persona, 150 para 2 personas y entre 200 para 3 personas. Muy bien, doctor, gracias. Y la distribución sería así, de cultivos. Para que es una persona, pues van a ser todo de un solo cultivo. Para 2 personas serán, el cultivo 1 será de 100 hectáreas y el cultivo 2 de 50 hectáreas. ¿Sí? Si son 3 personas, tendrá que ser 150, 100 y 50. Así se va a hacer la distribución de los 3 cultivos. ¿Ya ustedes se ponen de acuerdo? ¿Qué cultivo con 50, qué cultivo con 100 y qué cultivo con... no, a ver, dijimos si da la suma, ¿no, verdad? Dan 300 de la manera en la que nos dijo. Bien, entonces serán 50, 100 y 50, ¿no? No sé si ya da. Sí. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Sale? ¿Quién más pregunta? Yo tengo una duda, doctor. Sí. Mi pregunta es, a la elevación que se refiere a las gráficas, ¿es la elevación de las curvas que quedan dentro del polígono que representa la presa? Sí, hasta la altura máxima que se puede elevar la presa, ¿no? Ese volumen, esa altura después puede ser menor, porque depende del volumen que ustedes tengan, y sus volúmenes, pues yo creo que van a andar sobre 2-3 millones de metros cúbicos. Okay. Entonces va a ser mucho menor, a menos que tengan mucho volumen de asolve, pero al final su volumen que tengan que almacenar a lo mejor tenga que ser menor que los 10 millones de metros cúbicos. Ok. Gracias, doctor. Entonces, hasta donde tengan una altura menor a ese volumen, yo creo que hasta ahí pueden parar, pero si no, pueden hacerlo pues hasta los picos de las montañas que tengan al lado. Pensando también, dependiendo, hay que elegir con el criterio de los sitios de menor ancho de la cortina, ¿no? De menor eje longitudinal, aquellos sitios estrechos para evitar longitudes de cortina pues grandes, ¿no? A menos que no haya otra alternativa, ¿no? Pero en principio buscar cañadas y bueno, para la boquilla y de ser posible pues que también se pueda almacenar la cantidad de agua, ¿no? Que se requiere, es decir, que haya después pues que se abra después de la cañada se abra su topografía, ¿no? Para que pueda almacenar el vaso, y eso pues va a estar complicado porque pues, es pedir más un ciego, ¿no? Pero bueno, pues inténtenlo, si no, por donde les... ¿Vale? Dime. Por ejemplo, si nuestra boquilla quedara afuera de la cuenca y podríamos recorrer el punto de salida de la cuenca a donde ¿Fuera de la cuenca significa que estás moviendo tu río o sobre otra corriente dentro de tu cuenca? No, está
estaría sobre el mismo río, pero aguas abajo del punto de salida donde usted nos dio el semestre pasado. Ah, sí, sí puede ser las aguas abajo, pero antes del pueblo. Ajá, sí. Sí, está bien, también puede ser un poquitín hacia aguas abajo. Ok, gracias. Sí, dale. O sea, si lo podemos mover aunque no quede dentro de la cuenca. Por la misma corriente, sí, Por el pero si mismo estamos también, pues, que más que no sea tan alejado, ¿no? Ok, No hay problema. gracias. ¿Qué más preguntas? ¿No? Si no, mañana continuamos. En principio, les decía, las clases van a ser a la hora de que están programadas en los horarios normales. Y ya yo les aviso el día que no podamos, ¿no? Para que sigan durmiendo. Gracias, Doc. Sale. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos. Una última Sí, rápida. profe, nos vemos. Eh, Ay, Saúl. ¿Cuántas estaciones deben ser llenadas de esa tabla que se ve ahí? ¿Está? Ajá. Aquí solo vas a elegir. La siguiente columna es estas que alcanzan a ver esa lámina. Ajá. Aquí es la lámina que involucra la cuenca y por lo que aquí me falta indicar su polígono de riego de estas 150 o 100 o 200 hectáreas. Falta indicarlo aquí, entonces aquí vas a colocar todas tus estaciones que hay alrededor de la zona, ¿no? Las que se hayas detectado y luego pues me dirás cuál vas a elegir. En principio solo estoy pidiendo que sea bien la más cercana, ¿no? La más cercana al polígono de riego, ¿no? La otra es hacer un análisis de temperatura, ¿no? Y elegir las temperaturas para cada mes de todo ese análisis de todas ellas, ¿no? Como unas curvas de nivel. Pero ahora, sí, así es, pero ahora nada más es en función de la estación más cercana. Que indiquen estas estaciones y su polígono y la cuenca. Aquí falta indicar el polígono de la cuenca. Digo, de la zona de riego. Y ya de ahí eliges la más cercana o la que tenga más datos. Si la más cercana no tiene datos, te vas a la inmediata más cercana, ¿no? Y analizas. Sí es menos análisis de precipitación. Entonces, se va a la más cercana, para que no trabajen tanto. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más dudas? ¿No? Entonces ya nos vemos mañana a las 8. A las 7. Ah. 7:30. A las 7, porque aunque hoy a las 7:30 empezamos casi a las 8 y Carolina ya está bien despierta, mira, mascando su... Así es. Se levanta a las 6. Con todo, voy a dar un beso para Carolina. Ya se levanta. No la veo. Su compañera de lado. Ah, ya apareció. Acá está, mira, ya apareció. También a mí, desde Sabanita para el mundo. Sale. Bien, bueno, nos vemos mañana. No sé. Dale, Mañana, entonces, que estén bien. Nos vemos. adiós, Gracias. Bien despeinadísima, de Chincho. Te estoy viendo. ¿Qué quieres? Me acabo de levantar. Maldita. Qué oso social. Mañana sí me peino. Buen peinado. ¿No nos vas a enseñar tu No, mascota ya ven, jaguar? No. Buena barbita, blancas. Blancas. Sí, se me quedó la máquina en Morelia. ¿Para qué? ¿Te parece Efraín así? Para platicar a gusto. ¿Dudas de esta parte? Cuando quieras, amigo. No podemos discutir lo de la